Hola, qué gusto saludarte. Te habla Yashira Brito para tu episodio número 86 del podcast de Psiconatural. Y en este episodio del día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo callar esa vocecita interior que muchas veces nos agobia, nos incomoda y no sabemos cómo calmarla. Pero con la práctica y con el pasar del tiempo, podemos llegar a conseguir esa calma y esa tranquilidad y a callar un poco ese ego que es esa voz interior que muchas veces nos impide lograr metas y tomar decisiones que queremos en nuestra vida. Y cuando en algún momento nosotros podemos vencer esa voz interior, a ese crítico que vive dentro de nosotros, vamos a ver cómo todo va a fluir y cómo todo va a ser cada vez mejor. Y hay un lugar dentro de cada uno de nosotros que está totalmente conectado con esa infinita sabiduría del universo. Y en este lugar están todas las respuestas todas las preguntas que podemos plantearnos. Y aprender a confiar en ese yo interior es bien importante. Y eso lo dijo Louise Hay. Y aprender a escuchar tu voz interior es comenzar a escuchar la sabiduría de tu alma para que te vaya guiando. Pero sin embargo, la tarea no siempre es fácil, pues nosotros tenemos dos voces interiores. Está la voz del ego y la voz de nuestro verdadero ser. Pero con esta vida que llevamos ajorada, con el estrés y con todas las tareas que tenemos día a día y con todos los cuestionamientos y la sociedad y las reglas establecidas, le hacemos más caso a la voz de nuestro ego que a esa voz interior. Y como seres humanos a veces se nos resulta difícil dilucidar qué es lo que más nos conviene o cuál es esa decisión que debemos tomar ante una determinada circunstancia, pero es fácil que nos dejemos influenciar por esa voz del ego, por esos miedos, por esas creencias, por todo eso que se encuentra en nuestro inconsciente, por esos miedos, pensamientos negativos, autocrítica, los juicios internos, y nos imposibilita el construir la vida que anhelamos para nuestro desarrollo tanto emocional, mental y espiritual. Y la mayoría de las personas tenemos que lidiar con ese crítico interno que se refleja constantemente y esos pensamientos persistentes que nos agobian y nos hacen creer que no somos suficientes, que no somos suficientemente buenos o que nos ponen en duda a la hora de lograr o establecer metas o establecer y tomar decisiones. Esos pensamientos muchas veces intentan destruir y minar o poner entredicho hasta los logros que hemos alcanzado en algún momento de nuestra vida. Y por una parte, estamos nosotros mismos y tratamos de levantarnos cada mañana con unos objetivos, con unos sueños, con unas metas para lograr en el momento presente, en ese día. Pero comienzan esas críticas interiores y ese anti-yo que es destructivo, que se manifiesta en esos pensamientos negativos y en esa voz interna que no se calla, que me dicen cómo puedo callar esos pensamientos negativos y por qué la mente siempre está hablando. Y esa voz interna con la que nos criticamos a nosotros mismos está formada por experiencias vividas. Todo lo que está, esos pensamientos, esas autocríticas, esos juicios, están bien ligadas a esas experiencias dolorosas vividas que fueron quizás en tu infancia, en la adolescencia, situaciones hirientes, cosas que has presenciado en otros y todo lo que está en este colectivo, en la sociedad, en este inconsciente colectivo que cada día son pensamientos negativos de las masas, como todo está malo, es peligroso, la economía y todo esto colectivo, acompañado también por tus pensamientos y tus experiencias y tus creencias, va creando esos juicios internos y esos pensamientos que te imposibilitan lograr lo que tú quieres. Y a medida que nosotros crecemos, vamos adoptando de forma inconsciente esos patrones y los vamos convirtiendo en estos pensamientos negativos, destructivos, que son hacia nosotros mismos y también por consiguiente hacia los demás.
Así que cuando no somos capaces nosotros de identificar y separar ese crítico interno, estamos permitiendo que todo esto afecte nuestro comportamiento y de alguna forma eso va dirigiendo nuestra vida. Sabotea nuestras relaciones, sabotea nuestras acciones, sabotea nuestros objetivos y nos va a impedir que nosotros vivamos la vida que queremos vivir, porque estamos constantemente saboteándonos. Somos nuestros peores críticos, nuestros peores enjuiciadores, somos nosotros mismos, con esos pensamientos, con esas creencias que tenemos de nuestras experiencias dolorosas y de nuestra vida. ¿Y cómo yo comienzo a desafiar estos críticos interiores? ¿Cómo yo comienzo a desafiar y a desmantelar todo ese juicio y esa crítica que está dentro de mí que no me permite tomar decisiones efectivas y no me permite callar esa voz interior, ese ego y esos pensamientos negativos? Y yo tengo que comenzar a identificar a ese crítico interior y lo que me está diciendo. Así que es necesario que yo logre identificar lo que esa voz interior crítica sobre mí está constantemente hablando. ¿Qué me digo cuando me miro al espejo por las mañanas? ¿Qué digo cuando me propongo una nueva meta? ¿Qué digo cuando me propongo hacer cosas diferentes? Y en este punto es importante que tú reconozcas que en este proceso de pensamiento estás separando todo lo que es tu verdad, tu punto de vista y lo que es la crítica de tu interior. Cuando tú te das cuenta de qué manera tú te hablas al espejo, qué tú te dices cada día cuando vas a tomar decisiones, cuando vas a hacer algo que quieres hacer, cuando tienes que comenzar a plantearte metas y objetivos, cuáles son esas autocríticas y esa voz interior que está constante ahí cuando tú te estás hablando. Y tu voz crítica interior no es un reflejo de tu realidad, sino que es el punto de vista que tú vas adoptando de tu inconsciente en base a esas experiencias que fueron quizás destructivas, que fueron negativas a temprana edad y que van también acumulándose en el transcurso y el pasar de la vida. Y esas actitudes van dirigidas hacia ti y van interiorizando y van creando tu realidad, que no necesariamente es la del mundo, la de los demás, y no es también real, porque está planteada, está basada en esas experiencias. Así que tú también tienes que lograr separar de ti a ese crítico interno y debes saber diferenciar la voz de tu interior, que es fundamental para interpretar esos pensamientos en segunda persona. Y ese pensamiento, como por ejemplo, nunca podré hacer nada bien, tú tienes que rápidamente que llegue, reemplazarlo y modificarlo por algo quizás como, no sé, no se puede hacer nada bien siempre o lo voy a intentar y en el momento en que lo comienza a intentar, si no me resulta, busco otra manera diferente para hacerlo. Y esto te va a ayudar a ver esos pensamientos desde un punto de vista ajeno y no como afirmaciones verdaderas. No ponerle el sello de que así es, así soy, no sé hacer nada bien, soy un estúpido, soy un bruto, porque todo eso lo vamos afirmando como verdadero, se va grabando en ti, lo vas a hacer consciente y lo vas a poner como parte de tu realidad. Y debes responder a tu crítico interno, porque es necesario que tú respondas esas críticas haciendo una evaluación realista y compasiva sobre ti mismo. Yo soy una persona inteligente que a veces tiene problemas, pero lo suficientemente competente como para salir adelante. Así que tú estás siendo realista y estás siendo compasivo contigo porque no siempre nos salen las cosas como queremos. Pero tampoco yo me tengo que enjuiciar por eso. Y no debo actuar siguiendo las críticas de esa voz interior, porque no hay que actuar siguiendo las pautas que nos marque ese punto de vista de nuestro crítico interior, sino debes de tomar decisiones según tu punto de vista racional y meditativo. Porque ese crítico interior tuyo quiere gritar alto, que no quiera correr riesgos o que quiera hacer otra cosa. Pero identificando, cuando tú logres identificar y separar esa voz interna, es más fácil controlar
esos pensamientos autodestructivos, hacerte más fuerte y debilitar esas autocríticas tuyas. Así que cuando las críticas de los demás te están afectando demasiado, confía en ti mismo, porque ¿sabes qué? Sabes más de lo que crees que tú sabes, porque también la crítica de los demás, acompañado de tu crítica interna, es como una bomba de tiempo para tus metas, para tus decisiones y para tu vida en general. Así que debes de comenzar a hacerte consciente de tus pensamientos, porque por lo general, cuando estás estresado, no estás siendo consciente de esa situación, no vas a tener un buen control de lo que está sucediendo en tu mente. Y lo primero que debes hacer es tomar conciencia clara de esos pensamientos que cruzan por tu mente, como por ejemplo, el no voy a llegar, no voy a conseguir trabajo, no voy a conseguir pareja, me voy a quedar sin dinero, me voy a quedar sin trabajo. Y estos pensamientos están impulsando tus sentimientos de preocupación y de frustración. Por eso cuando tú te haces consciente de los pensamientos y la rumiación de tu mente, los que están constantemente ahí, por eso es que te digo en terapia, por eso es que te digo siempre en los episodios de los podcasts, que escribas cada pensamiento, hazte consciente de ellos, cuáles son los más que están abundando en tu cabeza y que te están bloqueando en el proceso. Escribe todos los pensamientos que tengas antes de irte a dormir. De esta manera tú te vas a dar cuenta de que tu cabeza está llena de pensamientos contra ti. Y debes poner tu voz en segunda persona, porque esto te va a ayudar a lograr un distanciamiento de tus pensamientos. Porque si tienes pensamientos que te hacen sentir estúpido, que eres un tonto, que eres un bobo, eso tú lo vas a escuchar de segunda persona a segunda persona y vas a decir, wow, qué fuerte se escucha. Y yo me lo estoy diciendo a mí mismo constantemente. Porque esos pensamientos críticos que tú vas anotando a estas respuestas, vas adoptando una perspectiva desde un amigo compasivo. Por ejemplo, vas a poder escribir, yo no soy un tonto, porque cualquiera puede cometer un error. Y tengo un montón de áreas en las que yo soy inteligente. Porque tú vas anotando esos pensamientos y los vas viendo desde un punto, una perspectiva diferente de un amigo compasivo, de alguien que está siendo amable contigo y te está dejando ver de qué manera tú estás pensando. Y pensar en las acciones que podría contrarrestar esta voz interior crítica, porque estos pensamientos negativos te pueden llevar a realizar conductas que son autodestructivas, como comer más de lo normal, comida que no es saludable, el abuso de tranquilizantes, de ansiolíticos, de antidepresivos, de alcohol, de sustancias, de sustancias ya sea marihuana, cocaína. Y existen otras acciones, más sin embargo, que son positivas, como por ejemplo poner en práctica todo esto que te he estado diciendo para tranquilizar tu mente. En vez de buscar acciones para contrarrestar esta voz interior por medio de conductas autodestructivas para ti. Porque entonces utilizamos drogas, utilizamos alcohol, conductas maladaptativas, sexo desmedido, compras excesivas, comer mucho y no adoptamos pautas que nos logren tranquilizar nuestra mente, comenzando con indagar esos pensamientos que te agobian, de dónde vienen esas creencias, qué habita dentro de ti que te tiene ya con esa voz interior gritando porque tienes que hacer un alto y debes de hacer un proceso de indagación interna de qué en realidad es lo que tengo que sacar a la superficie para que esta voz se acalle y esta voz se tranquilice y yo pueda vivir libremente. Así que comienza con estas técnicas que te acabo de dar, de indagar cada rumiación, cada pensamiento que habita en ti, cada creencia, cada experiencia dolorosa. Hazla consciente aunque duela, porque eso te va a dejar ver lo que te está imposibilitando el camino y la toma de decisiones del día de hoy. Sabes que estos audios los puedes escuchar cuantas veces desees suscribiéndote al podcast de Psiconatural.
Y también puedes acceder a la página de internet psiconaturalpr.com, donde encontrarás el blog con escritos y también en las redes sociales, tanto Facebook como Twitter. Te habló Yashira Brito para tu podcast de Psico Natural, episodio 86.